Gracias a Dios. No voy a hablar del tríptico, lo guardan, se lo llevan a su casa, lo pueden regalar, porque, bueno, Dios trató conmigo anoche y quiero hablarles de esto el día de hoy. La pregunta que normalmente nos hacen y nos hacemos nosotros mismos, primero, es: ¿Dios me está escuchando en todas las peticiones que le hago, o Dios no me está escuchando realmente? Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido en esa situación de que oramos a Dios, pero no pasa nada, las cosas siguen igual. Mi cuerpo sigue igual, en cuestión de enfermedad hablo, mis finanzas siguen igual, los problemas en mi casa siguen igual, y todo sigue igual. Entonces, nosotros escuchamos palabras como: tienes que tener fe, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y a veces creemos que lo ponemos en práctica, pero batallamos mucho para escuchar la voz de Dios. Y lo importante de la vida cristiana no es solamente venir y escuchar y alabar a Dios y todo. Lo importante de la vida cristiana es aprender a saber cuándo Dios está hablando a mi vida. ¿Cuándo es? No al vecino, no a nadie. ¿Cuándo realmente es que Dios está hablando a mi vida? Toda esta semana he tenido luchas muy fuertes espirituales respecto a la iglesia, y me tengo que levantar en la madrugada, a medianoche y a todas horas, orándole a Dios y pidiéndole qué es lo que está pasando. Todavía anoche el sueño que tuve fue que el día de hoy iba a ser un caos, que el enemigo iba a tomar el control de la iglesia y todo. Me levanto rápido y empiezo a orar y a pedirle a Dios y decirle: Dios, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿en qué yo estoy mal, o qué es lo que tú quieres que yo haga? Sabemos de antemano que si una iglesia va a trabajar, el enemigo se va a levantar. Sabemos que si en una familia hay alguien que ora, el enemigo no está conforme, ¿sí? Y sabemos también que el ángel le dice a Daniel que la oración que él hizo, Dios ya la había escuchado, pero solamente que el enemigo, o sea, hablando del ángel de Persia, se había interpuesto para detener la respuesta a la oración que tenemos. Pero Dios sí nos escucha. Hoy quiero ver algunos puntos por los cuales nosotros hacemos o creemos que Dios no nos escucha. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 21. Jeremías 22, 21. ¿Qué versículo? 21. ¿Por qué a veces no oigo a Dios cuando me habla? ¿Por qué a veces no escucho a Dios cuando Él me habla? El libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 21, dice la palabra de Dios así: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Ese fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Amén. Jeremías le habla al pueblo de Dios y le explica por qué en ocasiones ellos no escuchan la voz de Dios. Y la respuesta de Dios dice: es que yo te he hablado. En todo lo que haces, yo te he hablado. En todas las bendiciones que vienen del cielo y que tú recibes de mí, yo te he hablado. El problema es que tú no me escuchas, ¿sí? Muchas de las veces nosotros hemos estado en situaciones difíciles, algunas veces económicas, pero por alguna u otra razón nosotros nunca hemos dejado de comer, ¿verdad que no? Nunca hemos dejado de comer. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios no nos escucha, es como, ¿cómo se dice?, incongruente no pensar que si tenemos algo de parte de Dios es porque Dios está escuchando el clamor de su pueblo. Dios lo está escuchando. Pero dice Dios: pero estabas ocupado en tus prosperidades y tú dijiste: no oiré. Ese fue tu camino. ¿Desde cuándo? Desde tu juventud. Ese fue el problema desde que eras joven, que nunca oíste mi voz. Por eso es importante, hermanos, que cada vez que nosotros comencemos a orar, le demos el tiempo a Dios
para que Dios nos hable. Y créame que Dios siempre le va a hablar. ¿Sí? A veces nuestros problemas, nuestras dificultades, todo lo que pasa alrededor de nosotros nos impide a veces escuchar la voz de Dios. Y un canto dice que escuchamos la voz de Dios en la sonrisa de un niño. Escuchamos la voz de Dios cuando oímos el murmullo de un arroyo cuando pasa. Escuchamos la voz de Dios cuando los árboles se mueven. Escuchamos la voz de Dios cuando vemos que la lluvia baja y nos trae bendición aquí. Entonces, ¿cómo podría decir yo? Es que no escucho tu voz. Dios nos habla. ¿Por qué razón no entendemos esto? ¿Cuál es la razón por la que muchos no oímos cuando Dios nos habla? Primero, porque queremos saber su voluntad para nosotros, pero no podemos aceptar lo que Dios nos dice. ¿Sí? Para algunos es cierto, para otros no. Pero la razón principal de no darnos cuenta cuando Dios nos habla es que queremos saber su voluntad para con nosotros, pero cuando Dios nos muestra su voluntad, ¿sí?, no aceptamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para crecer, ¿cuál cree que sea el propósito? Para que yo crezca, la Biblia dice que primero yo tengo que pasar pruebas, luchas y tribulación. Para que yo crezca espiritualmente, todo el mundo las va a pasar. Todos vamos a pasar. ¿Sí? Y todos las están pasando, pero las están pasando solos. Y el propósito es que no las pase solos, que las pase con Dios. Eso es lo más importante. Nosotros queremos escuchar la voz de Dios, saber su voluntad, pero no podemos captar lo que nos dice. ¿Por qué razón? Dice, y nos preguntamos, así como lo hizo David, en el Salmo 22, versículo 1 y 2. David habla estas palabras y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay para mí reposo. Son las palabras de una persona que está clamando a Dios con todo su corazón y que aparentemente no escucha una respuesta de Dios. Yo no sé si usted le ha pedido algo a Dios con todo su corazón. Yo no sé si han llegado alguna vez y le han dicho, si tú oras a Dios, si tú pides a Dios, Dios te va a contestar. Y vamos a la casa y pedimos a Dios y Dios no contesta. ¿Qué pasa? ¿Yo seré más malo que la persona que sí le está respondiendo? No, Dios nos mira a todos igual. Dios nos mira a todos igual. Hagamos lo que hagamos, Dios nos mira a todos igual. ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Sí? La diferencia es aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y muchas veces escuchamos la voz de Dios y decimos, no, esa no es la voz de Dios. Cuando Dios nos dice, tienes que perdonar a tu enemigo, tienes que amarlo, tienes que hacerlo, de repente decimos, no, es que yo no creo que sea la voz de Dios eso. ¿Sí? Pero si aprendemos a oír la voz de Dios, independientemente de cómo estemos, y le decimos, habla, Dios va a hablar. Voy a ver algunos obstáculos. Un obstáculo grande es, primero, consideramos el oír como una experiencia pasiva. Oiga, hermano, ¿ya oró? Sí, hermano, ya oré. ¿Escuchó la voz de Dios? Sí, ya escuché la voz de Dios. Porque aprendemos de todo lo que estamos aquí. Decimos que escuchamos a Dios, pero de una manera solamente pasiva, ¿sí? Y para Dios no es suficiente. Suponemos que simplemente sentarnos, escuchar la palabra de Dios es suficiente, pero no es suficiente. Nosotros aquí venimos a escudriñar la palabra, para que la palabra nos enseñe y ¿qué más? Nos corrija, ¿qué más? Nos redarguya, ¿qué más? Y nos instruya. Para eso estamos aquí. Pero la situación personal con Dios es usted y Dios solamente. Es usted y Dios. Y solamente usted sabe lo que trae y solamente Dios sabe cómo le está pidiendo. Y sabe cuándo le va a responder. Amén. Dice, sin embargo, oír bien es un ejercicio activo que requiere actitud. ¿Y qué más requiere? Acción. Amén. Cuando Dios nos habla, dice que nosotros tenemos que empezar
a ejercitar. ¿La fe se ejercita o no se ejercita? Sí. Cuando usted va a hacer ejercicio, ¿para qué va a hacer ejercicio? ¿Para qué va? Sí, cuando usted va al gym, ¿para qué va allí? Va a ejercitar sus músculos, ¿verdad? ¿Sí? Y luego se siente contento cuando empieza a ver y dice, ay, sí está causando efecto, ¿verdad? Dependiendo de la parte que quiera que le crezca, ¿verdad? Oh, sí está, porque lo está mirando, lo está mirando. Entonces, lo que nosotros debemos de ver es que cuando ejercitamos la fe, ¿sí? Nosotros tenemos que saber es que es una certeza de lo que Dios nos va a dar el día de mañana. Yo tengo que caminar creyendo en que Dios va a hacer algo grande en mi vida. Vivimos con problemas, vivimos con dificultades, vivimos con muchas cosas, porque simple y sencillamente no escuchamos la voz de Dios. Y si la escuchamos, no tomamos una actitud de acción con la palabra de Dios. Un tiempo les especifiqué esto, pero quiero decirles esto. En una oración, para escuchar la voz de Dios, unas personas querían escuchar la voz de Dios, pero no podían. No podían, y estaban con uno, Dios te habló, no me habló, Dios te habló, no me habló, Dios te habló, no me habló. No sabemos cómo escuchar a Dios. Y una persona que estaba en un rincón dijo, pues a mí Dios me dijo algo, pero no sé si es cierto o no es cierto. Pero yo se los voy a decir. Dios me dijo que cuando oremos, le demos 3 golpes fuertes a la mesa. Y los hermanos dijeron como que no, como que no es correcto eso, ¿ah? Pero un hermano dijo, bueno, oramos a Dios y Dios no nos escuchó, vamos a hacerlo. Empezaron a orar con el poder de Dios, y sin querer, porque ya estaban ellos así, golpean la mesa y el Espíritu Santo baja y los bautiza a todos. Amén. Saber escuchar la voz de Dios es importante. No la queremos escuchar porque a veces no es lo que yo quiero. A veces no es lo que yo pienso. A veces no es lo que yo he estado deseando, ¿sí? Pero Dios nos habla, amén. Cada que hagamos algo y que Dios nos hable, póngalo en acción. Por ejemplo, yo estoy hablando de un sueño, yo lo puse en acción luego. Que Dios me trae palabras o algo, lo pongo en acción luego. ¿Cómo? En oración. Dios me dijo que va a pasar eso, me levanto, oro. Que Dios me habló sobre eso, me levanto y lo pongo en acción. Amén. ¿Cómo es cuando una persona no lo pone en acción? De repente Dios puede hablarle a cualquiera de ustedes y le puede decir, háblale a fulano de tal y dile que si no hace esto y esto y esto y esto, va a pasar esto. Y la persona no va con él, ni ora por él, pero sí le dice al que está a un lado, fíjate que Dios me dijo que le va a pasar esto a fulano. Y después el otro dice, fíjate que él dijo que Dios dijo que le iba a pasar esto a fulano, pero no actuó la persona. Si Dios nos habla con respecto a otra persona, no es para que vaya y se lo diga a la otra persona, es para que ore por la persona. Entonces, cada que Dios me habla, yo tengo que poner en acción lo que Dios me dice. Dios me dice que haga esto, vamos a hacerlo, amén. Todos, absolutamente todos, vamos a tener dificultad para escuchar la voz de Dios. Si lo hacemos con miedo, con incertidumbre, si lo hacemos dudando de que Dios nos hable, va a tener mucha dificultad para que Dios le hable. Muchísima dificultad. Pero si lo hacemos nosotros y nos acercamos a Él con confianza y con seguridad, entonces va a haber una expectación. ¿Sabe qué es una expectación? Miren, cuando alguien me dice, ¿sabes qué? Te ganaste un premio de, no sé, póngale precio, le dejo el cheque en blanco, lo que sea. Te vas a ganar un premio de tanto. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? ¿Cómo nos sentimos cuando nos prometen que Dios nos va a dar algo o que una persona nos va a dar algo? Empieza la expectación, es cierto, pero todavía no tiene el cheque. Todavía no lo tiene, pero ya estamos nosotros así como diciendo, ay, me van a dar y lo voy a recibir y cuando lo reciba voy a comprar esto y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Eso lo ve Dios en usted. ¿Y sabe qué piensa Dios de usted? Le da gusto porque le está creyendo a Dios. Amén. Pero si escucha la voz de Dios y le dice, en la esquina ahorita va a pasar alguien y te va a regalar 10,000 pesos, ya mero va a pasar. Ya mero va a pasar. Si no sale y automáticamente no se lo dan.
escuchar la voz de Dios requiere acción. Una acción inmediata. Porque luego pensamos, Dios no habla. Sí, sí habla. Sí habla. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos bien. Dice, cuando lo hacemos con confianza y expectación, anticipando que se comunicará con nosotros. Tal actitud expresa nuestra fe y demuestra que nosotros creemos en sus promesas, porque la fe va mucho más allá de decir tengo fe. Cuando nosotros decimos que tenemos fe, ¿sí?, expresamos que estamos creyendo en todas las promesas que Dios nos da. Por lo tanto, si usted dice yo tengo fe, entonces crea que Dios le va a suplir, crea que Dios le va a dar algo. Amén. Dice que todo aquel que cree que Dios le va a dar algo, dice, debe de creer que va a ser galardonador. ¿Qué es un galardón? Un regalo que va a ser de los que le buscan. Amén. O tal vez veamos otra situación. O tal vez queremos tener más información para dar un paso de fe. ¿Cuántos han pedido eso alguna vez? Que dicen, bueno, yo creo que sí, pero necesito estar seguro. Amén. O tal vez queremos tener más información para dar un paso de fe. Miren, así lo hizo Gedeón. Las acciones de Gedeón indicaron primero que él no creyó que Dios haría lo que dijo que haría. Pero Dios lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque dentro del corazón de Faraón había un deseo grande de confiar en él. Una cosa es que yo diga, no creo que me lo dé, y otra cosa es que yo desconfíe que Dios me lo puede dar. Gedeón sabía que Dios podía, pero Gedeón tenía su estima baja. Tenía su estima baja y dijo, no creo que lo haga por mí, pero quiero creerle. Quiero creerle. Y esa expectación de creer en el Señor, Dios hizo con él algo grande. Vamos a ver qué dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 36 al 40. Gedeón dijo, y bueno, yo voy a probar a Dios de esta manera porque yo quiero estar bien seguro de lo que Dios quiere hacer. Jueces, capítulo 6, versículo 36 al 40. Y dice la palabra de Dios así. Y Gedeón dijo a Dios, si haces salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, he aquí que pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano. ¿Y qué hizo Dios? ¿Sí? Toda la tierra seca, y donde él dejó esa vellón o tela de lana, él miró que estaba repleto de rocío, de tal manera que tuvo que exprimirlo. Era inexplicable lo que estaba pasando. Ahora, ¿tendría Gedeón con eso? No. Él hizo otra pregunta. Léalo, a lo que sigue. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare otra vez. Una vez más. Amén. O sea, no se conformó con la primera vez, sino que dijo, bueno, vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué tal que lo haces otra vez? Si lo haces, entonces yo voy a entender que tú estás conmigo. Amén. La duda es una situación tan difícil que nos impide recibir las bendiciones de Dios. Cada que dudamos de nosotros, estamos dudando de Dios directamente. Si usted es cristiano, usted aceptó a Cristo en su corazón, usted viene a la iglesia, usted alaba a Dios con todo su corazón, pero duda de lo que Dios puede hacer en su vida, no está dudando de usted, está dudando de Dios, y por lo tanto Dios no puede actuar.
Pero cuando yo le creo a Dios, a pesar de que no lo estoy mirando, ¿sí? Dios conoce ese pensamiento y más temprano que tarde, Él ya nos tiene dándonos nuestra bendición. ¿Cuántos se han soñado predicando en otros lugares? ¿Para que sí? A veces de repente decimos, ay, el día que yo tenga, que sea pastor de una iglesia y todo, bueno, Dios lo ve. Dios lo ve y Dios lo está escuchando, Dios lo está oyendo, y más temprano que tarde, Dios le va a llamar y va a decir, hermano, vete a tal parte porque te necesito en ese lugar. ¿Sí? Igual en un empleo, igual en un negocio, igual en su familia, en sus hijos. Si usted cree lo que dice la palabra de Dios, que es, entonces Dios va a actuar. Pero si nosotros decimos, no, es que mi hijo nunca cambia, nunca cambia, el hecho de esta manera, el hecho de otra manera, el hecho, y no cambia, pues no cambia, no va a cambiar, ¿sí? Pero si usted se lo pone en las manos de Dios y le dice, Señor, yo creo que tú puedes hacer de él algo grande, que tú puedes hacer de él algo maravilloso, ¿sabe qué va a hacer Dios? Lo va a hacer, amén. Así sea usted pequeño o grande, Dios tiene un plan para usted. O hay otra forma más dolorosa. Busque 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. Segunda de Samuel 12, 13 y 14. A veces Dios no habla porque quiere que nos liberemos de algo que es más importante para nosotros. ¿Qué tiene más importante usted en su casa? ¿Sí? ¿Cómo le cae esa palabra? Al que no dejare padre, madre, hijos y hermanos por mí, no es digno de mí. ¿Cómo le cae esa palabra? Un poco difícil, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos ahí, pero si no dejamos algo que para nosotros es más importante que venir a la iglesia o que hacer algo para Dios, Dios no lo va a escuchar o no le va a suplir su necesidad. Vamos a ver, 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Sí? ¿Cuántos días estuvo David encerrado en silicio, llorando, implorando perdón a Dios y diciéndole que él le diera la sanidad a su hijo? Mucho tiempo, ¿sí? Pero ¿qué tuvo que hacer Dios para que David continuara con su ministerio? Dios se lo quitó. La historia ustedes la conocen. Sí la conocen todos, ¿verdad? Todos conocen la historia. ¿Quién dice que no la conoce? Pero te lo voy a dar así rápido, ¿verdad? Rápido, sin entrar en detalles. David, teniendo todo el poder y teniendo todas las mujeres que él quería, él de todos modos cometió adulterio. Tuvo una mujer que no era su esposa, y no nada más eso, sino que mandó a su esposo a la guerra para que lo mataran y él quedar libre. Y eso. Después llega el profeta Natán y le habla y le dice a David, ¿qué le parece, mi señor? Dice, hay un rey que tiene muchas ovejitas en su palacio, pero vino a visitarlo una familia muy grande. Y él, en lugar de agarrar una de sus ovejas, fue con la oveja del vecino y se la trajo, la mató y le dio de comer a sus invitados con esa oveja. Y Natán le dice, tú como rey, ¿qué castigo le pondrías a él? David se enojó grandemente y dijo, ese es digno de muerte. Y el profeta le dijo, bueno, pues ese eres tú. Ese eres tú. David se arrepintió, lloró, sintió en su corazón todo lo que había pasado, pero el fruto de su vientre Dios se lo quitó. Dios se lo quitó. Muchas de las veces, para que Dios nos escuche, necesitamos dejar algo que nos duela más
que venir a buscar a Dios. No le va a pasar lo que a David, porque usted yo sé que no lo va a hacer. Pero hay cosas que amamos más que venir a la iglesia. Hay cosas que amamos más que hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que amamos más que la misma presencia de Dios. ¿Por qué nos apartamos de Dios? ¿Porque alguien me dijo algo? ¿Porque yo quiero estar en mi casa? ¿Porque estoy en mi comodidad? Bueno, está bien, pero si ora, Dios no lo va a escuchar. ¿Por qué razón? Porque tengo que dejar algo. Tengo que dejar algo que a mí me cuesta trabajo dejar. ¿A quién le cuesta trabajo dejar de ver la televisión? ¿Cuántas horas la ve al día? En serio, hermanos, esto es un problema. ¿Cuántas horas se ve al día la televisión? Ya dejó la televisión, ahora se pasó al celular. ¿Cuántas horas ve el celular? ¿Sí? Y entre eso y lo otro, ¿cuánto tiempo le da a Dios? Y luego llegamos y le decimos a Dios, no me escuchas, Dios. No me escuchas, ¿cómo lo va a escuchar? Dios no tiene celular, Él no lo va a llamar así, Él le va a hablar de otra forma, ¿amén? Vamos a ver otra razón por la que Dios no nos escucha. O tal vez Dios nos manda a hacer o a ejecutar algo que para nosotros es difícil, es intimidante y es muy desagradable. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Todos conocen la historia de Jonás. Hasta Vero la conocen. Dice, o tal vez nos dirija a actuar de una manera que nos resulte intimidante, ¿sí? Como cuando nos dicen, tienes que hacer esto, y nosotros decimos, no, como que esto no, yo puedo hacer mejor otra cosa. O una cosa muy difícil, pastor, pero es que ¿cómo voy a predicar si yo nunca lo he hecho? O algo muy desagradable. ¿Y sabía que sí nos manda Dios a hacer cosas así? Cosas difíciles, intimidantes y muy desagradables, ¿sí? Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Pensaba Jonás que Dios no lo iba a ver? A donde él se fuera, Dios lo iba a ver. A donde él estuviera, Dios lo iba a escuchar. Ahora, si usted hubiera estado en el lugar de Jonás, ¿le hubiera obedecido a Dios? ¿Así rápido? No. No se crean. Es difícil discernir para nosotros si sí lo hubiera obedecido o no lo hubiera obedecido. ¿Por qué razón? El pueblo de Nínive era un pueblo extremadamente cruel, ¿sí? Se robaba a los niños para sacrificarlos, y sacrificaba aún a sus propios hijos, los sacrificaban ahí. Jonás sabía todo esto, y el enemigo de ese pueblo era Jerusalén, o el pueblo de Israel. Jonás sabía todo lo que ellos hacían con su pueblo. Ahora, Dios le dijo, perdónalo. Si te acaba de matar un hijo, si acaba de robar al hijo del vecino, perdónalo. ¿Cree que fue fácil para Jonás? ¿Qué dijo Jonás? No. Pero si tengo la presencia de Dios aquí y Dios me va a hablar, ¿qué hizo Jonás? Mejor me voy lejos, a donde no me vea nadie, donde no me escuche nadie. Y cuando se subió al barco, se metió hasta el sótano, hasta el barco, ¿sí? Y vio una costalera y se metió debajo de los costales donde nadie lo pudiera ver. Pero ¿cree que fue imposible para Dios verlo? No fue imposible para Dios verlo. A veces no escuchamos la voz de Dios porque Dios nos manda a hacer cosas que para nosotros son muy desagradables. Muy desagradables. Un hombre, bueno, se los dije, no sé si en Sabinos o en Puerta del Sol, viola a una niña de 6 años. Y este hombre va a la cárcel y lo condenan a la cámara de gases. Y el papá de la niña se levanta y pide permiso para ir a la cárcel, y le dice que quiere visitar a la persona que asesinó a su hija.
Y la persona se queda viéndolo y le dice, ¿quieres verlo en verdad? Dijo, sí, quiero verlo. Y cuando lo tuvo enfrente, le dijo, no quiero que te vayas con esta culpa, yo te perdono. En el amor de Cristo, yo te perdono. A mi hija, yo ya no lo puedo hacer que regrese, pero yo sé que mi hija está con el Señor. Pero por ti sí puedo hacer que vayas con el Señor. Puedo salvar un alma a través de mi hija. Lo hubiéramos hecho nosotros. ¿Verdad que está difícil? Y muchas de las veces Dios pone cosas difíciles. Y hacemos lo que Jonás. Ah, sí, no, mejor me voy. Ah, no me quieren dejar hacer eso en la iglesia, mejor me voy. Ah, no voy a eso, mejor me voy. Cosas pequeñas. Dios no nos habla, vivimos en problemas, vivimos en dificultades, porque no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Amén. Pero sea de la manera que sea, si nosotros queremos que cambien las cosas, o que cambie de parecer, fíjese bien, el profeta Jeremías le recordó una y otra vez a su pueblo, que aunque Dios les había estado hablando, ellos rehusaron oír, y les dice otra vez, te he hablado en tus prosperidades, declaró el Señor a través del profeta, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Con frecuencia tenemos el mismo problema, y el Señor nos ha hablado al respecto, pero hemos bloqueado su voz. Por eso debemos de arrepentirnos de nuestra infidelidad y desobediencia, y hacer de inmediato aquello que nos ha mandado a hacer Dios. ¿Qué le ha mandado a hacer Dios a usted? Muchas veces, muchas cosas, ¿verdad? Dios nos ha mandado a hacer muchas cosas. Como cristianos, vivimos así, miren. Nos subimos, caemos, nos levantamos, subimos, caemos, nos levantamos. Pero el propósito de Dios es que yo me mantenga firme arriba. Que yo me mantenga firme donde Él me quiere tener. Porque el día que Dios vea que yo soy firme en la cima donde Él me quiere tener, ese día Dios me va a usar grandemente. ¿Sí? No quiero que le pase lo que me pasó a mí, que agarré el ministerio ya adulto, ya grande. Porque nunca quise escuchar cuando Dios me habló, cuando Dios me mandó. 3 veces Dios me mandó a tomar una iglesia, a tener un ministerio. La primera vez fue en Mazatlán, una mansión, una casa que habían recogido a los narcos y me dijeron, vete de pastor ahí. Y yo dije, yo no, porque no puedo. ¿Sí? No escuché la voz de Dios. Dios no busca tu capacidad, no busca tu sabiduría, porque la sabiduría la tienes, a Satanás la tiene. Dios busca tu obediencia. Dios busca que digas, Señor, aquí vengo todo porreado, pero aquí estoy en la cima y no me voy a mover de la cima. Amén. Entonces Dios te va a ver y va a decir, ok, entonces vamos adelante. Amén. A veces Dios guarda silencio por la sencilla razón de fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Él. Para eso guarda Dios silencio. ¿Se acuerda de la mujer sirofenicia que iba y que le decía, Señor, Señor, ¿verdad? Quiero que vayas a orar por mi hija porque está siendo atormentada por un demonio? La primera actitud que tuvo Jesús con ella fue no escucharla. Volteaba y la miraba, pero no la escuchaba y tampoco le contestaba. Jesús guardó silencio mucho tiempo. No dice la Biblia cuánto, pero guardó silencio. Ahora, la pregunta es, ¿la mujer dejó de clamar? No dejó de clamar. Y como no dejó de clamar, entonces Él le dijo, no te puedo dar el alimento de los hijos porque no se lo puedo dar a los perros. ¿Se enojó la mujer porque le dijeron así? ¿Qué hizo? Siguió clamando a Dios. Amén. Escuchamos la voz de Dios cuando nosotros, aún si sentimos que Dios no nos escucha, permanecemos de rodillas. Que no me escuchó Dios hoy, mañana me pongo de rodillas. Que no me volvió a escuchar, me pongo de rodillas otra vez. Porque Dios a través de eso fortalece nuestra fe y también nuestra relación con Él. Y a veces también retiene información hasta que estemos listos para prestar atención, obedecer y estar dispuesto a confiar en Él. Hay un predicador argentino que se apellida Anacondia. ¿Cuántos han oído hablar de él? Él llega y predica en un barrio y Dios lo empieza a fortalecer, se llena su iglesia,
va a predicar, lo invitan a predicar de los lados, predican estadios, en un estadio, en otro estadio, en otro estadio, llenan los estadios y de repente Dios le habla y le dice: Héctor, quieto, párate. Señor, es que tengo que ir a predicar y el estadio está lleno. No quiero que vayas a predicar. Yo ya no quiero que prediques, quiero que te pares. ¿Creen que él creía que era la voz de Dios la que le estaba diciendo? No, porque estaba llenando estadios. Había mucha gente, había multitud que lo seguía, las personas eran salvas a través de él. Pero Dios le habló y le dijo: quiero que estés quieto y que pares con esto. Y él le dijo: Señor, ¿por qué? Dice: porque quiero tener comunión contigo. Con tanto trabajo que tienes, te has olvidado de mí. Te has olvidado doblar tu rodilla. Te has olvidado de tener comunión conmigo. ¿Sí? Sí es bueno que trabajemos, pero es bueno también que le demos el tiempo a Dios. Otro pastor, que no voy a decir su nombre, muy famoso, empezó a llenar estadios y le decían: párate, párate a orar, párate a tener intimidad con Dios, párate a hacer esto. Y él dijo: no puedo parar, todo lo que tenga que decir yo lo sé, no necesito orar, yo ya lo sé. Y en poco tiempo cayó en adulterio. Un pastor famosísimo, porque escuchó la voz de Dios. La voz de Dios no siempre viene de Dios, viene de tu amigo, de tu hermano, de tu pastor, de tu líder, de tu patrón. Muchas veces viene la voz de Dios así. Amén. Héctor entendió, este hombre no entendió, ¿sí? Y su final fue difícil. Dios guarda el silencio y retiene información hasta que estemos listos para prestar atención y obedecer y estar dispuestos a confiar en Él. Llegó una persona a la iglesia con el pastor Miguel, con mucho conocimiento, es músico excelente, ustedes lo han visto tocar a veces, requintea muy bonito la guitarra, tiene, no sé cuánto tiene ya con el pastor, como 2 años, y el pastor, él quiere hacer algo y el pastor dice: a la banca. Pero es que puedo hacer algo, a la banca, a la banca. ¿Por qué razón? Porque así es probado nuestro temperamento, nuestra obediencia. El consejo que nos da a nosotros el pastor es: ténganlos en la banca mínimo 1 año. 1 año tienen que permanecer en la banca antes de que se les dé un lugar en la iglesia, ¿sí? Algunos se han aguantado y algunos mejor se van, porque no aprenden a escuchar. Salmo 46, 10. Salmo 46, versículo 10. Porque si no podemos oír su voz, entonces el consejo de Dios es esperar, ¿sí? Esperar en Él y conocer quién es realmente Dios. Salmo 46, 10 dice: estar quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Párate, espérate, ten comunión conmigo, date cuenta que yo soy el que te estoy hablando, porque el trabajo que te voy a dar no es para la iglesia, es para que me exalte todo el mundo. Para eso te voy a levantar, para que me exalte toda la tierra. Pero por lo pronto, párate un poquito ahí. Salmo 40, versículo 1. También debemos de acercarnos con una actitud de paciencia y confianza. Ve al Salmo capítulo 40, versículo 1. Dice el salmista, ¿cómo dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos conocen la paciencia? Cuando la Biblia dice que pacientemente esperé, es pacientemente esperar en Dios. Dios una vez le había profetizado a una persona que él lo iba a sanar de su enfermedad. Y él esperó, y él aguantó, y íbamos a orar por él una y otra vez. Pero al final se desesperó y buscó otra alternativa. Esperar en Dios es tener paciencia, pero una paciencia activa, una paciencia que no nos deje ahí, que nos podamos mover. También podemos escuchar a Dios procurando escuchar su palabra activamente.
Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la escritura, la palabra de Cristo more ¿cuánto? En abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. Abundancia en vosotros, ¿cómo? Enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cómo dice que podemos escuchar la voz de Dios? Dice, permitiendo que su palabra more dentro de nosotros, para que sea la palabra de Dios la que te enseñe. Una persona necia en que lo que él estaba haciendo lo correcto era bueno, y aunque él sabía que estaba haciendo malo, me hace una pregunta y me dice, ¿cómo ve? ¿Estaré mal en esto? Y le dije, mira, yo no te voy a convencer, pero tú conoces la palabra de Dios al derecho y al revés. Y la Biblia dice, ¿sí?, que esa palabra quedó grabada en nuestros corazones, y que es la palabra de Dios la que nos acusa a nosotros si estamos bien o estamos mal. Ya no es lo que diga yo, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque la tenemos en el corazón. En otras palabras, a medida de que leemos la Biblia y meditamos en ella, debemos de permitir humilde y sumisamente que la verdad divina llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, y después de esto, que rebose en nuestras acciones. Venir a Dios en silencio y dejar que sea Él quien hable, aunque no tiene nada de malo que llevemos una lista de oraciones. Dice, pero si su tiempo devocional, si tiene un tiempo devocional, deberíamos incluir más que una letanía de peticiones y dejar tiempo para que Dios nos hable y oír lo que Él nos dice. Mientras tanto, manténganse escuchando atentamente y prepárese para someterse a lo que el Señor diga, y tenga por seguro de que Dios le hablará, y cuando lo haga, lo va a bendecir grandemente. ¿Qué tenemos que hacer? Manténganse escuchando atentamente, y después prepárese a someterse a lo que el Señor diga. Escuchar, someterme a lo que Dios me diga, y cuando lo haga, entonces va a recibir una bendición grande de parte de Dios. Amén. Quiero que se lleve eso en su corazón. Si usted alguna vez ha pensado erróneamente que Dios no lo escucha, sí lo escucha Dios. Si alguna vez ha pensado, híjole, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no me dejan hacer esto? Es que no ha escuchado la voz de Dios. Amén. Dios tiene el tiempo para cada quien, lo cree o no lo cree. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Póngase de pie, vamos a orar.